Hola y bienvenidos a la sala divergente. Vamos a Hola, hola. hablar de, vamos a hablar de Polonia. Bueno, para ello tenemos aquí a Aneta Abraham. Dzień dobry, Aneta. Dzień dobry. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Es un placer. Igualmente. Bueno, Aneta es profesora, que nunca quiso serlo, porque estudió economía, economista, pero ahora resulta de que tiene tres escuelas desde que el español entró en su vida. O sea que le gusta el idioma español y bueno, ¿quién mejor que ella para hablarnos un poco de Polonia, de su país, de un país como Estado creo que tiene unos 1000 años, ¿no? Sí, O más tiene o más de menos. 1000 años. Sí, sí. Ujú, Que el bautizo fue en el año 966, entonces más de 1000 años. ujú. Es un país europeo a orillas del mar Báltico y hace frontera con Rusia, Alemania y al sur creo que con la República Checa, quizá, si no me Sí. equivoco. Y bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito. Me gustaría empezar un poco con la historia, sobre todo lo más reciente, lo más moderno, al acabar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Que, que muy pronto empezó a ser, o casi instantáneamente, parte de la zona de influencia de la Unión Soviética, de- del comunismo, ¿no? No sé Exacto. cómo se lo tomó el pueblo polaco así o no tuvo más remedio que aceptar eso. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, claro. Bueno, nosotros en nuestra historia, historia polaca, tenemos también el tiempo de muchos acuerdos con Rusia, con Alemania. Ujú, Nuestra historia muy, fue muy dinámica, pero después ujú, de la Segunda Guerra Mundial no tuvimos otro remedio que aceptar la situación así como era, porque también después de la Guerra Mundial hubo elecciones. Pero claro que estas elecciones las falsificaron y los socialistas polacos que estaban aquí, pues falsificaron estas elecciones y por eso bueno, estábamos en la parte de la Unión Soviética, aunque no tanto como la actual Ucrania o Kazajstán, por ejemplo, solamente como un país, pero con mucha influencia de Unión Soviética. Y también estábamos en el lado este de la famosa cortina de hierro que ujú, dividía entonces Europa. Y bueno, a los polacos no les gustaba esta situación, así como era. Después de la muerte de Stalin, había un poquito más libertades para la gente, pero aún reinaba la censura. Había también esas tarjetas de alimentación. ujú, En las tiendas no había muchos productos, normalmente aceite, papel higiénico a veces, pero más había pocos productos. No había nada de mercado, la verdad, no había ujú, muchos productos. Y la gente luchaba por vivir porque mucha gente era pobre, aunque todas las personas tenían que tener trabajo. Y aún, ujú, bueno, yo ya vivía en Polonia un poco más, bueno, de los años 90 y los años del año ya 2000, pero mis ujú. padres siempre cuentan que, bueno, había estas porciones, pero aún la policía, que entonces se llamaba milicia, digamos, Milicia. em, sí, sí, a veces también podía preguntar a un hombre que estaba simplemente yendo por la calle, pues podía preguntarle por qué no está en trabajo, si tiene trabajo. Pues si no, también ponían multa a veces.
Ujú. y había que tener algún documento del trabajo que confirmaba que este hombre estaba de baja, tenía día libre y podía Claro, simplemente moverse por la ciudad y no estar en trabajo. Entonces, mejor para nosotros que teníamos trabajo seguro, todos tenían trabajo, pero asimismo no había productos, no había mercado. Entonces, esta situación fue un poco, bueno, un poco complicada, muy complicada, claro. digamos, ¿no? Sí, pero, y después sí empezaron las huelgas de obreros que luchaban por obtener mejor dinero de su trabajo, por una vida mejor también. Y con estas huelgas sí que un poquito logramos más libertades y logramos el cambio de la política simplemente. Ujú. Supongo que, bueno, eso, lo de las huelgas, lo del sindicato Solidaridad, ¿eso empezó antes de la caída del muro de Berlín? Sí, 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 Antes, claro. antes. Sí, sí. Las huelgas empezaron ya en los años 60. Ujú, Algunas pocas, pero la cima de esta situación, lo peor fue entre los años 1981 y 83, cuando aquí teníamos esa, ¿cómo se llama? Eh, estado de guerra, ujú. ¿sí? Estado de guerra aquí, Como una ley que marcial, ¿no? Una ley. sí, sí, exacto. Durante 2 años estaban luchando, sobre todo, bueno, los obreros por más libertades, por más leyes, pero con el gobierno más izquierdista también era como un poquito como estado de golpe, o golpe de estado, así, golpe Ujú, de estado, que los militares y el ejército quería tomar el poder del todo el país. Mm, no totalmente esto fue ilegal. En una parte fue legal, en una parte no, porque la Constitución dice ujú, que no se puede. En esa situación no se puede, pero lo hicieron. En otras situaciones sí que se puede firmar también un tratado que estamos en el estado sí, ese militar. Y entonces la situación fue la peor porque no se podía salir de la calle por la noche, había más censura aún, también había muchas huelgas, pero igual muchos muertos y muchas víctimas de estas huelgas y de estas luchas entre ejército, el gobierno izquierdista y los obreros simplemente. ujú. Claro, yo recuerdo, en esos años, ¿no? Bueno, yo era bastante joven, aparecer sobre las noticias de Polonia al líder sindical, Lech Wałęsa, y al general Jaruzelski, no sé si lo pronuncio bien. Sin embargo, Sí. curiosamente, este general me parecía buena persona, digo, pero el pobre hombre todos los días tiene que dar explicaciones de cómo está su país, lo que intentan hacer, en fin, la negociación y todo eso, ¿no? Con los sindicatos. Es curioso. ¿Qué fue de Jaruzelski? ¿Tú crees que fue buen hombre o fue simplemente que le tocó esa parte de la historia? Creo que lo segundo, porque, Lo segundo. creo que eso también es muy complicado de explicar, porque la Ujú, situación yo creo que también podemos un poquito, compararlo con, historia de España, porque, la dictadura de Franco era parecida a lo que teníamos aquí, al comunismo y país socialista, pero de otro lado de otro. que Franco era, bueno, dictador de derecha y nosotros teníamos el gobierno izquierdista. Todas las decisiones las tomó la Unión Soviética generalmente, aunque teníamos también presidente de gobierno, pero todas las decisiones importantes las tomó Unión Soviética y así el ejército y Jaruzelski
como quiso un poquito liberar a la gente de este lado izquierda, pero porque ya la gente estaba cansada de tantos años, de más de 30 años, casi 40, de esta parte izquierda y de esta censura y de esto que no hay productos, no hay vida, la vida es muy gris y triste. Pero asimismo, eso fue ilegal y ahora ya sabemos que Jaruzelski tampoco era un hombre bueno y limpio, no Ujú. era un No era del héroe. todo claro. Sí, ya se sabe. Entonces, yo creo que un poquito podemos comparar nuestras historias, la española y la polaca, Ujú, pero son como las situaciones como era en esos tiempos era bastante similar. Aunque, claro, España, digamos, se liberó o tenía esa transformación antes, después de la ujú. muerte de Franco, y nosotros la teníamos un poco después, un poco más tarde. Eh, por eso creo que es difícil opinar aquí y juzgar un poco a estas personas porque querían una Polonia mejor para nosotros y en esta situación no tenían otras soluciones para resolverlo. Claro. Bueno, entonces se normaliza la situación, se llega a, a poder haber elecciones en las cuales triunfa el sindicato como movimiento político, ¿verdad? Y a Sí. raíz de ahí, pues se nota el cambio, se nota la libertad, que llegan los productos que necesitabais o que queríais disfrutar, o fue todo muy lento. Sí, no, este cambio fue bastante repentino. De repente Ujú, cambió todo porque nos abrimos a los mercados europeos, aunque había otro problema, que aquí, bueno, por ejemplo, el problema de trabajo. Como mencioné, antes, durante el comunismo, todos trabajaban, todos tenían trabajo, y ahora salió en los años 90 que muchas personas se quedaban en paro. Había productos, sí, pero eran bastante caros para nosotros. ujú, Y la situación no fue nada mejor. Un poco sí, porque nos liberamos de Unión Soviética, nos fuimos ya el país sí, que nadie nos manda, ¿sí? ujú, Que nosotros decidimos, pero también había un gran problema de estos mercados, del mercado polaco, porque al principio tampoco había productos que eran caros y no se podía tenerlos fácilmente, por ejemplo, del mercado alemán o francés o español también. Había más productos igual, rusos también, checos, de nuestros vecinos más. Y después de unos años, yo creo que, porque también este año he tenido la oportunidad de estar en una conferencia con el señor presidente Wałęsa, ujú, y nos estaba contando cómo eran estos tiempos y sus primeros tiempos como presidente, los primeros, bueno, los 5 años que fue el presidente de Polonia, y nos contó que, bueno, él simplemente al principio era un simple obrero, no quería una Polonia mejor, pero no sabía cómo hacerlo. Y si ya lo lograron, entonces tampoco sabía cómo manejarlo todo. Ya fue el presidente, pero ujú. cómo hacerlo, no lo sabía. Claro. Y los primeros años fueron duros, que nadie sabía cómo hacerlo, cómo renacer realmente Polonia. Ujú, Y creo que todos los años 90, que yo ya nací y crecí en estos años, ujú, en los años 90, pues fueron bastante difíciles con la falta de trabajo, aún con falta de productos y con falta de
de toda esta economía que tenemos ahora. Ujú. La diferencia es muy grande entre los años 90 y la situación económica actual de Polonia. Es muy, muy Claro. diferente. ¿Y cuándo crees que empezó el cambio, de verdad? Cuando la gente empezó a notar el cambio positivo, ¿no? De que ya se podían adquirir productos, de que la economía estaba mejor. En el año 2000, a Ujú. principios de 2000, 2005, 2000, ¿cómo Sí, dirías? mucha gente dice que con la entrada a la Unión Europea Europea. en Ujú, 2004, pero yo, de mi experiencia que yo vi siendo niña, adolescente y ya joven, pues yo lo vi que hasta 2008, 2007 aún, se puede decir, ujú, no había tanta libertad, tanto mercado que tenemos ahora, que es muy grande. Y como me he preparado un poquito para la entrevista, pero leí ujú, que sí, somos cuarta economía en Europa ahora. ujú, Y creo que este cambio solamente vino, creo que sí, en 2007, 2008, más o menos, porque con la entrada de la Unión Europea sí que obtuvimos algunas libertades, algunas, como por ejemplo, la facilidad de transporte internacional, la facilidad de becas para estudiantes. Al final pudimos estudiar en otros países y viajar a otros países ujú, sin visado, sin ningunos documentos, solamente pasaporte, DNI y ya está. Pero este cambio sí que vino más o menos en estos años, porque, como digo, yo recuerdo que aún en los primeros años del nuevo siglo, del siglo XXI, tampoco había trabajo para todos y muchas familias eran muy pobres. Y ujú, ahora con esas también sublevaciones, con algún dinero extra del gobierno que tienen muchas familias, ujú. pueden comprar lo que quieren y lo que necesitan. Y el mercado de verdad ahora está abierto a Europa y a todo el mundo. Y creo que más o menos, no más de 20 años esta situación está en Ujú. Polonia. Muy bien, pues me alegro de la actual situación ahora, ¿no? De que esté el país más contento respecto a lo que dispone. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre geografía, sobre sitios a donde se podría visitar, ¿no? Creo que la parte norte, digamos, es más llanura y la parte sur es el país más montañoso, ¿no? Y Sí. bueno, la capital, Varsovia, es un tanto reconstruida después de la guerra y hay otra ciudad importante que es Cracovia al sur, que es la ciudad cultural, ¿no? Eh, Sí, en fin, habla un poquito sobre eso, si te parece. claro. Sí, podemos simplemente ir, sí, desde norte hasta el sur, que al norte sí que es muy, bueno, tenemos el mar Báltico, tenemos muchos lagos también. Yo vivo en Gdynia, pues Ujú, al norte de Polonia. Y aquí tenemos de todo. Si hablamos de naturaleza, de geografía, tenemos de todo, porque aún tenemos dos montañas. Aún tenemos, por dos. ejemplo, sí, dos montañas que claro que son más pequeñas que las montañas del sur, pero también, por ejemplo, Wieżyca, que tiene alrededor de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y también se puede esquiar, por ejemplo. Tenemos Ujú, lagos, tenemos bosques, tenemos de todo. Al este también tenemos Masuria, donde, bueno, es un lado con muchísimos lagos. Se dice que hay más de 1000 lagos en esta zona. muy Eh, es un poquito más pobre que Pomerania, por ejemplo, aquí como Gdynia, Gdańsk, porque también hay llamada ciudad, Gdynia, Sopot y Gdańsk. Vienen también muchos españoles, muchos latinos. Gdańsk es también una ciudad muy histórica.
que por ejemplo la Segunda Guerra Mundial empezó, así se dice, empezó en Westerplatte, donde es una parte de Gdańsk donde los alemanes atacaron como primero, es el primer lugar de la Guerra Mundial Segunda. Es muy histórico también, se puede encontrar muchos edificios históricos. Y también al oeste tenemos también más ciudades porteras, con muchos sí, puertos, con lagos, con agua, sobre todo. Yo también recomiendo para una vida un poquito más activa, más también, digamos, contemporánea, que es la vida muy rápida, ¿no? Yo recomiendo también a Poznań, Poznan. que se está haciendo cada año más grande y más digamos, más occidental también. Hay muchas nuevas empresas, hay muchas empresas internacionales, se trabaja bien, pero igual la ciudad conservó zonas verdes y se vive bastante bien ahí. Varsovia, claro, se reconstruyó después de la guerra, estaba totalmente destruida, entonces todo está nuevo. Como es la capital, pues también es muy grande. Tiene el único metro de Polonia, que de momento no Ujú. solamente El único. tenemos Ujú. Bueno, el único, sí, la única línea de metro que tenemos está en Varsovia. Sí, después yendo al sur, sí, la más histórica y cultural es Cracovia, es verdad. Después, también más al oeste, tenemos Wrocław, en español es más ujú. Breslavia. Breslavia. Em, También es una ciudad que se está desarrollando mucho y al sur tenemos montañas, pero yo sobre todo recomiendo algunos lugares. Al sur, sobre todo vale la pena ir a ver la mina de sal, que está muy cerca de Cracovia, en Wieliczka. Es toda la cueva, toda la mina Ujú, con sal. Es muy buena también para la gente que tiene problemas con pulmones y con respiración. ujú, Además, hay, por ejemplo, volviendo al norte, también hay muchos palacios, bueno, en toda Polonia hay muchos palacios, y castillos, ¿no? castillos, Castillos. Ujú, sí, que se puede visitar. También palacios de los reyes polacos en Varsovia y en Cracovia, porque Cracovia antes era la capital de Polonia. Entonces, por ejemplo, tenemos a Wawel, que es Palacio Real de los Reyes Polacos, y ujú, es un lugar donde se entierra todas las personas más importantes de Polonia. Por ejemplo, está ahí, bueno, están los restos del presidente Kaczynski, que murió en accidente de avión, y de su esposa, pues las personas más importantes, más célebres de Polonia, sus ujú, restos están en Wawel. Sí, y también se puede, en la parte este, se puede visitar mucho los bosques. Hay, por ejemplo, está la selva białowieska con los bisontes. ujú, Y se puede ver, la parte este es más, digamos, más salvaje, con los ujú, bosques, con animales salvajes, con muchos lagos, y la parte del oeste está más desarrollada, con ciudades internacionales, donde viven muchos europeos, y también la gente de ujú. todo el mundo. Bueno, ya que has mencionado lo del este, se me olvidó preguntarte por Kaliningrado. Es como, bueno, yo vi en el mapa, ¿no? De que pertenece a esa zona a Rusia, Sí, pero Rusia no hace frontera con Rusia. Es como si fuera una cosa aparte, ¿no? No sé si eso es muy exacto. artificial o es más bien histórico.
¿Puedes Eh, comentarnos? bueno, lo que he leído es que generalmente es una cuestión histórica, porque Ujú, antes Polonia no se veía. Ahora las fronteras y la superficie de Polonia no parece casi en nada a la superficie de Polonia antes de la Primera Guerra, antes del siglo XVIII, ujú, porque Polonia embarcaba como un 50%. Antes Polonia tenía tierras de actual Ucrania, Bielorrusia, de Lituania también, ujú, y esa parte tenía acceso al mar Báltico. También Gdańsk era antes la ciudad libre por muchísimos años y teníamos como una pequeñita parte desde el norte y después se extendía más al sur y al este. Pero anteriormente, en siglos XIV, XV, XVI, teníamos frontera con alemanes que entonces eran Prusia. Y Prusia, Prusia. sí, Ujú, sí, exacto. Y tenían, es una curiosidad, pero por las batallas, por las guerras anteriores también, tenían el territorio de actual esta parte de Kaliningrad, históricamente después de la guerra, de Primera Guerra Mundial, simplemente cuando estaban consultando las fronteras, digamos, entonces Rusia, Unión Soviética, entonces era Rusia, sí, sí, porque no había Unión Soviética aún, quería estos territorios. Simplemente querían simplemente como gastar una broma a los alemanes. Y así fue, simplemente por tomaron capricho, ¿no? este territorio. Sí, como un capricho. Un Pero capricho. después, claro, después de la Segunda Guerra, esta parte también incluía, estaba en la Unión Soviética. Y entonces después de esta caída de la Unión Soviética, pues esta parte se quedó en las manos de Rusia. No, de eso es muy complicado decir y explicar por qué los vecinos nuestros simplemente no tomaron estos territorios, por qué no lucharon por esto, por qué Rusia está tan dividida y los países bálticos aquí Ujú, dividen Rusia en dos partes, una ujú. muy pequeñita y otra muy grande que se extiende en Europa y en Asia. Entonces, así es, la Curioso. cuestión más histórica y así se quedó. Ujú. Bien, bueno, pues no sé, iba a hablar de algunos personajes históricos, ¿no? Por ejemplo, Chopin, ¿no? Que era polaco, el gran Sí, músico, no hace falta comentar mucho, ¿no? Pero bueno, también sobre todo Juan Pablo II, el Papa, ¿no? El claro. gran Papa de, en fin. Y luego he tomado nota de, por ejemplo, de Roman Polanski, este director de cine, que fue marido de Sharon Tate, ¿no? La que Sí. fue asesinada hace ya tanto tiempo por un loco, por Charles Manson, ¿no? No sé cómo se vivió esta noticia en Polonia en esa época, no sé cómo, si os llegaban ese tipo La verdad de es que cuestiones. toda la vida de Polanski, para nosotros, bueno, esta persona de este director era más como casi un héroe, casi, aunque no hizo, a pesar de sus grandes películas, Ujú, no hizo mucho para Polonia, pero estaba recibido como casi un héroe, como una persona simplemente que salió internacionalmente. ujú, Asimismo, bueno, Juan Pablo II, por ejemplo, nos ayudó mucho en estos duros tiempos de comunismo y del cambio de gobierno también, pero cada persona, cada polaco que salía entonces de Polonia ujú, y hacía algo grande en Europa y en el mundo, era como héroe para nosotros.
Pero ahora es lo mismo como con Jaruzelski, que salen muchas cosas, claro, con también el juicio de Polanski claro, y muchas cuestiones que ahora, la verdad es que en estos años de comunismo estábamos muy cerrados a todas las informaciones. Como he dicho, había censura, entonces todas las informaciones estaban ocultadas y aún en claro. los años 90, aún Ujú. no se sabía mucho. Eh, Igual no se sabía, no se sabía, por ejemplo, si ponían alguna canción en la radio, pues no sabían quién la cantaba, ni cómo se veía, Ujú. ni no se sabía nada de nada. No sé de nada. Sí, y ahora cuando salen estas informaciones todas que se sabe cómo esto fue, por qué, quién lo hizo, entonces tenemos a veces estas sensaciones muy confusas Un que poco extraño, claro. Bueno, se me sí, olvidó mencionar a Madame Curie, ¿no? sí, La del radio también. sí, 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 En fin. sí. Bueno, y respecto a gastronomía, ¿qué se puede comer allí que pueda llamar la atención, que pueda gustar a ciudadanos del resto del mundo, ¿no? Claro. Bueno, te cuento sobre los platos más típicos de Ujú, Polonia, sobre todo, pero la gastronomía polaca se basa en carne, sobre ujú, todo, y se dice que contiene mucha grasa. Mucho más grasa que, sobre todo que, por ejemplo, gastronomía española. Pero de los platos más típicos podemos mencionar sobre todo pierogi, que son pierogi. como empanadas Ujú, rellenadas con todo lo que se tiene en la nevera. Pueden ser de carne, pueden ser del queso blanco, por ejemplo, que, llamados pierogi rusos también, ujú, con patatas, con frutas. Se puede rellenar con todo, de verdad. Otro plato típico, por ejemplo, es bigos, que es bigos. la col fermentada otra vez con carne, salchichas, con una salsa bastante fuerte. Es salsa de tomate Ujú. normalmente, pero no es muy picante. No nos gusta mucho el sabor picante, muy, muy picante. Un poquito sí, pero no mucho. Otro que tenemos, sobre todo las sopas, como por ejemplo, sí, pomidorova de tomate, Ujú, o también barszcz, que es de remolacha, podemos ujú, decir. Es difícil de explicar, pero es una sopa de remolacha. O también, sí, tenemos muchos platos navideños ujú. que también durante la Navidad deberíamos tener como mínimo 12 platos o, bueno, que sean par, pueden ser 6, 8, 10, 12, pero Ah, 12 vale, como vale. 12 apóstoles. Es como una Entonces, costumbre, ¿no? De mantener los números pares. Qué curioso. sí, sí, exacto. Y entonces tenemos, también en Navidad tenemos mucho pescado, porque aunque no comemos mucho pescado, pero aquí en la zona del norte también se come bastante, pero por ejemplo para los turistas es bastante caro, sobre todo Mm, durante las vacaciones en junio, julio y agosto, que es temporada alta, y los precios son bastante altos. Todos se quejan mucho de ujú. estos precios, Sí. pero sí que en esta zona se come bastante pescado. Pero sobre todo sí, nos basamos en carne, nos gustan los dulces. eh, Creo que sí, eso es lo más importante de la gastronomía. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de ti, ¿no? De cuál es tu historia. Sí, Así que sí, mi tome nota historia de, bueno, es ¿quién mejor que tú, ¿no? Que la cuentes un poquito.
¿Cuándo Sí, la empezó verdad es a que interesarte el español y todo eso, ¿no? Como idioma, sí, sí, por claro, claro, ejemplo? ya te cuento. Bueno, yo vino de una familia humilde, más pobre que rica. Nací en los años 90, entonces Ujú, sí, como en estos años, no había trabajo, mi padre no tenía trabajo. Y yo terminando la escuela primaria, bueno, tenemos la escuela primaria, teníamos antes la escuela primaria. Después, algo como eso en España, ujú, pero ya no existe, se llamaba gymnasium, colegio, así lo llamamos, y después la secundaria. Y yo terminando ese gymnasium, estaba pensando qué hacer con mi vida y sobre todo estaba pensando en tener buen trabajo, trabajo fijo, que en mi vida futura no tenga que preocuparme por el dinero, por mi vida, simplemente para ujú. ganar lo suficiente. Entonces fui a estudiar economía en la escuela secundaria, técnico economista, pero ya en estos años, más o menos cuando tenía 15, 16 años, me encantaban las telenovelas. Ujú, Ver las telenovelas con mi madre, que eran claro. telenovelas mexicanas, venezolanas, colombianas, y me encantó la lengua. También se escuchaba porque en Polonia no hacemos el doblaje, Doblaje, ¿no? Doblaje, sí, claro. para todo. Ujú, Simplemente o tenemos subtítulos o tenemos un lector que nos está contando y están traduciendo también, está leyendo lo que dicen las personas, los personajes. Y entonces se escucha también esta lengua original y me encantaba. Y fue así que vi una serie donde había también un grupo musical y ellos cantaban y quería siempre simplemente entender estas canciones, pero no solamente traducir. Y esto fue en los tiempos cuando no había traductores como tenemos ahora, no había traductor Google, no Claro, era más había. difícil, ¿no? Acceder a Claro, al claro. Había una contenido. Ujú, página donde ponían los textos de las canciones y a veces las traducciones, pero solamente cuando alguien se esforzó para traducirlo, ya. simplemente con diccionario, con algo que estaba en internet. Y yo quería entenderlo todo. Entonces empecé a estudiar español yo sola en casa, desde internet, de algunas páginas. Y cuando estaba terminando la secundaria, pensé en intentar simplemente pasar el examen de español al principio de nivel básico, porque también en Polonia, después de la secundaria, tenemos un examen que se llama Matura y es obligatorio, bueno, si alguien quiere pasarlo, es obligatorio pasar polaco, matemáticas y lengua extranjera. Entonces yo elegí polaco, matemáticas, inglés como básico y adicional español en nivel básico. Y después, pues bueno, después de la escuela no podía encontrar trabajo, pero al final encontré trabajo en gasolinera para ir simplemente a los estudios, para pagarlos, porque ya sabía, en esos años había un boom, una moda de español. Ujú, Y cuando quería inscribirse a Universidad de Gdańsk, había 10 personas para un puesto. Y vaya. yo con mi poca sabiduría y poco conocimiento de español, no podía ni soñar con entrar en esta carrera en la universidad. Entonces tenía que pagarlo y empecé mi trabajo. Después también pasé matura a nivel avanzado de español. Y entonces ya tenía dinero, tenía conocimiento y todas las fuerzas para empezar los estudios en filología española. Bueno, después del grado, después de 3 años, fui también a Erasmus a España, cerca de Barcelona, donde Ujú, trabajaba en una recepción en hotel. Y volví, quería también hacer licenciado de filología española
y empecé a trabajar en la escuela de idiomas de lengua española de mi vieja profesora de estudios. Ella necesitaba más profesores ujú, e intenté lograr este trabajo. Lo logré, todo bien. Por un año trabajé para esta escuela de idiomas y también hice licenciatura, hice mis estudios, los terminé. Y bueno, y así lo dejé, la enseñanza de español, lo dejé por un año porque al principio pensaba que no es para mí. Em, el primer año tenía grupos de niños, pero también grupos de edades como de 16 hasta 60 años. mm, Eh, Solamente en un grupo estaban 7 personas, pero había adolescentes y mayores y también adultos. Y yo no sentía la fuerza para hacerlo, para enseñarles español. Entonces lo dejé por un año. Por un año trabajé también en una oficina en panadería. ujú, Otro cuento. Sí, haciendo facturas como en mi escuela secundaria, pero lo dejé también y volví a la escuela. Al principio volví a escuela a La Mancha, que ahora ujú, tengo franquicia de La Mancha, que es como mi ujú, propio negocio en Rumia, cerca de Gdynia. Volví a esta escuela, pero ya esto fue durante la pandemia, empezó la pandemia, entonces teníamos solamente clases online, las escuelas estaban cerradas. Y poco a poco saliendo de esta situación, cuando ya nos abrimos, entonces también obtuve el trabajo en una escuela pública secundaria y así fue pasando los años y ahora sí que tengo mi franquicia, como he mencionado. Eh, Trabajo en una escuela pública secundaria, aunque mm. en la otra donde empecé en mi carrera en escuelas públicas, ahora es otra escuela, en un pueblito muy pequeño. Y la curiosidad es que es mi pueblo natal. Rumia, Entonces, ¿no yo es? terminé. Rumia. El No, nombre es, no, en Cuañino. ah, Se llama es tu pueblo Cuañino. natal, vale, vale. Sí, mi pueblo natal, donde yo terminé Mm, esta escuela secundaria de mm, economía. Ya no existe la carrera de economista en esta escuela, pero ujú, ahora tienen también españoles, lo están estudiando, con muchas carreras diferentes también. Y mi franquicia en Rumia y también trabajo como profesora de español en la Universidad West Bemerito, que tiene sus sedes en Gdańsk y este año también trabajo en su sede en Gdynia. Y tengo clases con estudiantes de filología, pero es filología en general, y tienen solamente, los estudiantes pueden elegir la segunda idioma, perdón, el segundo idioma, y ujú, entonces algunos habían elegido español, por eso yo les enseño y español como la lengua, pero también hablamos de negocios, de la lengua de negocios en español, también del español escrito, de gramática, de cultura, hablamos de claro. muchas cosas. Bueno, una curiosidad que tengo, ya que has estado en España, ¿qué cosa te ha sorprendido más de la cultura española o de España? Ujú, Y ya que o sabes de México, ¿qué te sorprende más de México? De que seas ujú. consciente, ¿no? Aunque no hayas estado allí. Sí, lo que más me sorprendió de España, bueno, lo que más me sorprendió fue una situación cuando trabajaba en esta recepción y un Ujú, día me sentía mal. Entonces mi compañera que quería llevarme a casa, pero a mi casa se iba por las calles con una sola dirección. Y pasamos por estas calles y en la última calle ya estábamos casi debajo de mi edificio. Había gente que estaba sacando sus compras del coche. El coche estaba en la mitad de la calle.
y la gente, estas personas, tranquilamente sacando Sí. sus cosas. Entonces yo pregunté a mi compañera, bueno, ¿y esto no te pone nerviosa? Que en Polonia normalmente gritamos y Sí. nadie Nadie decía también nada, ¿no? tiene. Sí, tiene este valor de Ujú. simplemente, aparcar el coche en la mitad de la calle. Y también lo que me sorprendió es que una vez, llegué tarde al trabajo, fue por mi despertador, que no me despertó, Ujú. claro, pero llegué tarde 1 hora al trabajo. Y como teníamos, los turnos muy diferentes, mi compañero se sorprendió que yo estaba a estas horas, en trabajo, porque él pensaba que iba a venir 1 hora aún más tarde. Mira qué bien, qué suerte, ¿no? Sí, sí, Ujú. pero, de todo lo que salió, pues, claro, yo me sentía culpable, perdonaba a todo el mundo, sí, pedía perdón a todo el mundo y todo, y ellos tranquilamente: "Tranquila, no pasa nada, no pasa nada, no tienes que trabajar esta hora más, una hora más, eso no hace falta". Esa tranquilidad de que Sí, llegas al trabajo y, bueno, pueden pasar tantas cosas durante el camino, o en tu casa aún, pueden pasar claro. tantas cosas, y los españoles tienen esta tranquilidad, Mm, de que, bueno, si sí. pudieras venir antes al trabajo lo harías, ¿no? Entonces no pasa Sí, nada, en pero Polonia que es que se imposible. vive de forma menos dramática, ¿no? Claro, Una entiendo, entiendo. claro, aunque los españoles son muy así. Sí, Yo también a veces cuando cuando hablo español, ujú, hago estos gestos y estoy ujú, más, sí, hablo más rápido y más alto también, que se me cambia un poquito. En polaco, no hablo tan alto ujú, normalmente. Y entiendo. no hago tantos gestos. Ujú, Y la verdad es que sí, México me encanta, es el primer país que conocí de cultura hispanohablante, pero claro, nunca he estado ahí y solamente lo conocí, a través de la pantalla, del Internet. Y de los mexicanos, me encantan las familias mexicanas, ujú, que aún conservan esta costumbre de estar todos juntos, de preocuparse por todos los miembros. Y claro, lo que más me encanta es el Día de los Muertos, que es claro, una eso una ya celebración. Sí, ujú, se me pone la piel de gallina cuando estoy pensando en esto, la verdad. claro. Y para un español o un mexicano, ¿cómo definirías al polaco? ¿Cómo crees que nosotros veríamos a un polaco, una familia polaca o la sociedad polaca? ¿Cómo es en Sí, general? En pocas los líneas. polacos, somos más, tímidos y más cerrados que los españoles y los mexicanos, y creo Ujú, que la mayoría de los hispanohablantes somos mucho más cerrados, sobre todo si no hablamos español, y los hispanohablantes no hablan inglés, por ejemplo. Si no ujú, hay esta comunicación, nos esforzamos para comunicarse. Normalmente es así que si un hispanohablante no habla inglés y nosotros no ujú, hablamos español, entonces tratamos con gestos, algo mostrar, intentamos de ayudarle en todas las situaciones, pero parecemos mucho más cerrados y no confiamos desde el primer, momento a todas las personas, aunque somos, muy hospitalarios. Si por ejemplo tenemos a una persona ya que habíamos conocido, ya conocemos a esta persona, sabemos que no es ningún ladrón, no es ningún nadie raro, delincuente, ¿no? sí. Claro. Eso, claro, si ya tenemos este contacto, entonces en un momento podemos invitar a esa persona a nuestra casa a comer, nos ayudamos mucho y después, podemos parecer mucho más abiertos, simpáticos. Y lo que veo, sí, esta, también influencia del español, no solamente, español no solamente me influye a mí, porque veo a muchas personas que si hablan español, entonces ya son más abiertos,
son más, aún más simpáticos, calurosos y amables. Pues los hispanohablantes no deberían tener miedo de los polacos porque esta primera sensación es solamente un momento, porque después Ujú, somos muy, muy hospitalarios y muy abiertos a toda la gente. Somos muy tolerantes, ujú. aunque también sabemos cuidar nuestra nacionalidad, a nuestra gente, nuestras fronteras, Claro. como por Ujú. ejemplo, si ahora vemos con los inmigrantes, que los polacos sabemos luchar y sabemos defendernos. Eso sí, Bastante experiencia habéis acumulado, ¿no? Tantos años sí, de, de tanto cambio de frontera, de tantos otros estados invasores o imperios, en fin. exacto, exacto. Bueno, y ya para ir finalizando, quien esté interesado en saber un poco más de ti o de La Mancha, de tu proyecto este de estudiar español, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? ¿A través de qué red social o de qué forma, Claro, Aneta? como digo, yo tengo la franquicia de La Mancha, está en Rumia, Ujú, la sede principal está en Gdynia y la jefa y la inventora, digamos, de esta empresa y de este mundo español en Polonia, porque ya se puede decir que La Mancha y la jefa Liliana Posumska ha hecho un gran esfuerzo para hacer una comunidad española en ujú, Polonia. La Mancha ya está reconocida internacionalmente. Obtuvimos también premios, por ejemplo, de la Federación Fedele, el premio para la mejor escuela de español fuera de España, que no sea española. ujú, Y también nuestra escuela no es solamente escuela. También organizamos muchos eventos, hacemos prelecciones. Todos los años también organizamos una reunión de hispanistas, de profesores y de los alumnos, que se llama Expertos L. Y cada año, bueno, organizamos esta celebración cada 2 años aquí en Gdynia o en Gdańsk y ujú, cada 2 años en Lublin. Este año va a ser en Lublin en diciembre, en primer fin de semana. Y también nos enfocamos en también extender esta comunidad española. Por eso no solamente trabajan con nosotros los polacos que hablan español, filólogos, pero también los nativos de muchos países. En mi franquicia ahora estoy trabajando con un español, una cubana y una mexicana, a pesar ujú, de 4 polacas que trabajan conmigo. ujú. Y justamente estamos ampliando nuestra oferta también por la región del norte, porque empezamos a colaborar también con una escuela de idioma inglés en Puck, que está aún más al norte. También, bueno, este sábado estamos en ferias para muchos negocios aquí en Rumia, pues Ujú. estamos por todos lados y nos enfocamos sobre todo en la enseñanza, pero también hacer sentir bueno, el español como de verdad la segunda lengua mundial, como es, que Bueno, mostrar a la gente que sin español no tienen tantas oportunidades en el mundo, ni en el trabajo, ni en el mercado internacional, ni en turística. Muchas veces viajan y no pueden hablar inglés. ujú, Entonces, queremos imponer aquí un poquito este mundo español en Polonia. Y sí, tenemos varias sedes en Polonia aquí. Pero sí, tenemos grupos de niños, tenemos un grupo de niños, más grupos de adultos. También nos enfocamos en matura de español, como yo ya pasé ambos niveles, pues puedo decir que soy experta, pero también soy examinadora de matura de español. Entonces, creo que nuestra escuela puede
puede enseñar cómo pasar este examen de manera la mejor posible que se puede. Conocemos estos exámenes desde el principio hasta el fin. Y también tenemos, claro, organizamos exámenes de DELE, de CIELE, de todo es lo que hay. Y eso sí, nos enfocamos sí, en adolescentes, sobre todo tenemos adolescentes individuales, pero también grupos de adultos donde mostraros también tenemos a veces grupos que empiezan con nativo, entonces no tienen, en sus clases no tienen casi ningún contacto con polaco, solamente están 90 minutos con un Claro. nativo y tienen que comunicarse. Increíble, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo tu nivel de tu facilidad de hablar en español, ¿no? Tan sin cometer errores, como si fuera, Gracias. no sé, de Valencia o de cualquier ciudad de aquí. Sí, yo tengo, como Casi, te he casi. contado también Ujú, antes, que yo tengo bastante cuando hablo, tengo mm, acento mexicano con el que mm. crecí y aprendí español. Con mis estudios también aprendí a hablar español con ceceo también, Con cuando ceseo hablo con un también. español. Importante, sí. Sí, y me concentro más, entonces también lo puedo hacer, pero yo recomiendo a todos contacto con los hispanohablantes, porque yo durante mis primeros 2 años de estudios yo no hablaba español, casi nada. Sí, no, me llamo, gracias a Dios, lo más básico. Y Claro. después me abrí a los profesores nativos simplemente. Ujú, Y aquí en La Mancha también como trabajamos con nativos, es muy importante tener este contacto. Entonces, el español está, nuestro español está mejorando como los polacos, hablando con estos nativos también. Aunque podemos hablar inglés y comunicarnos, pero es un mundo español ujú. y también cuando, por ejemplo, hay 2 clases y un profesor tiene que preguntar al otro profesor por algo, simplemente, no sé, bolígrafo, rotulador, tijeras o algo, está hablando en español, no hablamos polaco, nada Vale. entre nosotros los profesores. Y es por eso que este contacto, tantos años, ya Claro. mejoró mi español y solamente es por eso. Seguro que sí, ¿no? Seguro que sí. Bueno, pues, ¿qué más? Dziękuję bardzo, ¿no? Ah, dziękuję, Muchas gracias. Es dziękuję. que, perdona mi polaco, pero tenía yo eso Perfecto. anotado. Que muchas gracias No, por haber asistido a esta entrevista, ¿no? Para dar a conocer un poquito a la gente sobre Polonia y también sobre ti y tu trabajo, ¿no? Y bueno, para que tus alumnos pues escuchen el programa y puedan también quedarse un poco del idioma, ¿no? Que siempre ayuda. muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Bueno, pues hasta otra. Hasta Eh, otra. Feliz tarde. Adiós. Adiós. Eh,